Y esto es muy clave que lo tengamos claro. Es muy raro que la gente que se suicida o que tenga intención suicida se quiere morir. La mayoría de veces quieren acabar con el sufrimiento y la agonía que es impresionante en el ruido, digamos, el terremoto, en la luz, la intensidad. Es un volcán en erupción interno horrible, es un infierno, es un purgatorio interno que siente. Y es muy, muy, muy difícil de sostener. Por eso yo mencionaba que solo las personas que han experimentado algo así pueden dimensionar lo que se siente. Y ahí va un punto súper importante, y eso que acabas de decir es cierto, pero es una cosa que tenemos que aprender toda la humanidad, y es a ser compasivos con la emoción del otro, a no minimizar, porque cada ser humano siente de una manera propia y única las emociones. Entonces, cuando una persona le dice a uno, me quiero matar, no es, ay, pero ¿por qué? Tú, ¿cómo así si lo tienes todo? Pero no, no es para tanto. Es decirle, dime qué sientes. Dime qué es la agonía que estás sintiendo. Estás sintiendo algo terrible, terrible, horrible, que no lo puedes sentir. No es preguntar el por qué, es que se conecte con la emoción del otro y le ayude a ser como un catalizador, porque apenas la sensación emocional que tienen. Es que la causa, pues ni idea, tampoco, pues, tú tampoco tenías claro, tú tenías era un ruido interno que era horrible y que no querías vivir más. Es como una eutanasia, vamos a ponerlo así. La gente que decide parar su vida porque no puede más con el dolor físico, no puede más con el abatimiento físico, es más fácil de entender, puede ser más comprensible, ¿cierto? Total. Ok, el sufrimiento emocional es absolutamente abismal, abismal, ¿sí? Y tenemos que ser condescendientes con eso, ¿sí? Nadie va a sentir el dolor del otro, nadie va a sentir la sensación de malestar del otro. No podemos medirlas y tratamos de medir. No, pero no es para tanto. ¿Cómo lo sabes? O sea, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo le puedes decir eso a otro ser humano? ¿Sí? Si solamente lo sientes tú, Total. ¿sí? O sea, en la vida, que por puro instinto tienes a protegerla, tienes a tener un sentido de supervivencia y es lo único que conoces y de repente quieres acabar con ella. O sea, ¿cuál es el grado de sufrimiento que estás padeciendo para que sientas que esa es como la única salida? O sea, es que es algo inimaginable. Exacto. Eso es súper importante tenerlo claro. O sea, yo creo que esto es súper clave que de verdad lo tengamos acá en nuestra cabeza. Y es que todos los seres humanos tenemos una manera única y propia de sentir todo lo que sentimos. Y hay que validar la emoción del otro, a su estilo y a su manera. ¿Cómo la validamos? Escuchándola, reconociéndosela, oyéndosela, ¿sí? Sosteniéndosela. Es que los seres humanos vivimos en un alto porcentaje de que otro ser humano Total. nos acoja. Y la manera de acoger es sin juzgar, sin criticar, sin calificar, sino te comprendo. O sea, yo te comprendo, por eso te digo que estaba conmovida contigo. Ayer me decía mi hijo tiene por momentos sensaciones de ansiedad. Entonces me decía, ma, es que yo no soy una persona ansiosa, eso es cierto. Y sí, es que tú no puedes imaginarte lo que es sentir ansiedad. Le digo, cierto, cierto, porque yo no me lo puedo imaginar. Porque yo no siento ansiedad, pues tengo ansiedadcitas, o sea, la ansiedad funcional que le da a uno de cuando en vez, pero mi carácter no me da para ser una persona ansiosa. Yo le dije, es cierto, amorcito, pero yo tengo una cosa, y no es porque sea terapeuta ni psiquiatra, sino porque yo lo creo profundamente, que uno tiene que ser compasivo y escuchar cómo es el otro. Entonces yo nunca te voy a minimizar tu ansiedad, jamás. Yo te voy a decir, ok, cuéntame, cuéntame. Así como se lo digo a todo el mundo. Y si todo el mundo pudiera decirle al otro, cuéntame, cuéntame cómo te sientes. Si tú me dices, mira, Rocío, siento ansiedad, yo no te voy a decir,
Ay, pero ¿por qué? Es una necesidad. Ah, no, pero eso es mínimo. Yo te voy a decir, cuéntame qué te pasa, ¿sí? Ya. Y entonces cuando tú me dices, no, es que siento ansiedad porque imagínate que tengo que presentar un examen mañana. ¿Qué? Y cuéntame qué estás sintiendo ante eso, qué representa eso para ti, qué significa para ti ese examen, cuál es la sensación que estás sintiendo. Y ahí uno habla con la ansiedad, no está hablando con el examen. La mayoría de personas que te van a decir, ay, pero si usted se preparó, ay, pero si él sabe, ay, no se preocupe que le va a ir súper bien. No sabes si le va a ir bien o mal. Ya. Entonces, si te va a bajar, no sé. Por eso Ay, tienes wow. se me dice, exacto. Y porque en ese momento no está presentando el examen, está sintiendo ansiedad. Entonces, ¿con quién toca hablar? Pues con la ansiedad, con la sensación que tienes. Apenas tú hablas con la sensación que tienes, la ansiedad se disminuye. ¿Por qué? Porque te estás haciendo cargo de tu emoción. Ahora, una otra cosa que dijiste en un momento dado y es que tú no tenías las capacidades como la mochila, que me parece divino ese término, que uno tiene una mochila. Cierto, estoy en total acuerdo contigo. Y ahí es donde uno tiene que hacer educación emocional a los seres pequeños, a los adolescentes. Pero uno como padre no puede hacer una educación emocional si uno no está educado. Vamos a poner el tema al revés de lo que te contaba de la madre de esta persona de la India, ¿sí? Ella no le pudo enseñar a leer y escribir a su hijo. Lo mandó a la escuela, ¿sí? A que un otro le enseñara. ¿Mm? Pero ella no le pudo enseñar. ¿Por qué? Pues porque no sabía, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Pues que uno tiene, como padre y como madre, uno tiene un deber emocional de qué? De aprender emocionalmente lo que es uno con uno, de hacerse cargo de las emociones, de hacerse cargo de lo que tú sientes, de quitarnos un montón de taras que tenemos alrededor de las emociones. La primera y la más grande es que las emociones son buenas o malas. Entonces, cuando uno las califica, ¿qué pasa? Lo primero que uno dice es, ah, no, yo no quiero sentir las malas. Y no hay emociones buenas y malas. Todas las emociones son protectoras, cuidadoras y funcionales. Todas las emociones son así, culturalmente, socialmente, ¿sí? En crianza, educativamente o mal educativamente, si lo podemos poner así, es donde nos han puesto una forma muy equivocada de lo que es lo emocional y por eso no nos acercamos a ellas. Pues que ir de un acto tan simbólico como que no hiciste una tarea, entonces te ponemos carita triste. O sea, tienes que estar triste si no haces las cosas bien. Imagínate, exacto, divino eso, exacto, y nos vamos condicionando, ¿sí? Entonces, pues hay ciertas cosas que uno, ciertas emociones en las que uno dice, uy, no, yo no puedo entrar acá, ¿sí? Entonces, esa clase de cosas es muy importante tenerlas que vivimos, primero nos tenemos que educar nosotros. Y la otra cosa son las altas exigencias de la afuera. Las altas exigencias de la afuera es que no, pues nos volvemos, no sé, superhéroes, seres pues poderosos, hiperpoderosos, y dejamos de tener lo que realmente tiene el poder y es una altísima vulnerabilidad. Nosotros somos seres vulnerables. ¿Y por qué? Porque la vulnerabilidad es algo absolutamente saludable, necesario, profundo, vital, porque nos da la capacidad de tener movimiento y de tener maleabilidad. Y nosotros somos seres en permanente movimiento, ¿sí? Tú no eres la persona que eras pequeña. Tú no eres la persona que eres adolescente. Tienes cosas de esa persona. Y hay que reivindicar eso. Y dijiste una cosa divina. Divina, en un momento dices, yo le tengo que ser fiel a mí. Uno se tiene que ser fiel a ese ser que cuando uno nació era un ser puro, puro, sin nada de la afuera que lo estuviera como poniéndole bajo presión. El afuera, que sí necesitamos ciertas conductas sociales, obvio, pero uno tiene que serle fiel a uno mismo. Y cuando tú dices, es que todos los días me tengo que mirar a mí mismo y serme fiel a mi niño interior, es serte fiel a ti, a tu esencia, a tu naturaleza, a esto tan enigmático y tan bello, y es que cada ser humano es único, ¿sí? Y que uno tiene que revisarse su zona nutricia, su casita, su jardín. Yo también les digo eso, mira, uno tiene un jardín propio y uno tiene que habitar su jardín.
y arraigarse en su jardín y enraizarse en su jardín con todo lo que tiene. O sea, yo todos los días me estoy revisando. Y yo, por ejemplo, desde mi revisión puedo decir, uy, sí, yo soy muy terca. Yo soy muy terca en mi carácter, yo soy un tanto terca, apasionada. Y eso me hace, yo no me lo digo desde la rabia, desde la crítica, no, me lo digo desde mi conocimiento conmigo. Y yo miro cómo regulo eso que está dentro de mi terreno emocional, dentro de mi jardín, para que esa terquedad, sacarle qué beneficio, volverla adaptativa, mirar cómo es, para que yo pueda ser una mejor persona y una persona que si yo me aporto a mí misma, me trato bien a mí misma, me comprendo a mí, me reflexiono a mí, puedo ser más grande con el afuera. Total. Y por eso, pues, cada individuo tenemos cualidades, características, dones, habilidades diferentes. Claro, que vamos construyendo, ¿me entiendes? O sea, uno va construyendo para ir nuevamente a la mochila, uno va construyendo y estructurando capacidades, pero porque nacemos sin capacidades, pero uno va estructurando capacidades. Y para estructurar esas capacidades necesitamos entenderlo. Las capacidades no lo dan lo cognitivo, las capacidades lo dan lo emocional y uno le suma lo cognitivo para poderlo entender mejor, ¿sí? O sea, ante tu capacidad de, digamos, de patinar, no te la dio lo cognitivo. Tú fíjate que me dices, yo lo hice de niña. Lo hiciste de niña, ¿por qué? Porque sentías gozo, sentías placer, te conectabas contigo. Y por eso es tan bello y tan simbólico que dices, patiné y sentí paz. Sentiste paz, no por la habilidad cognitiva que volviste a patinar, sino por el recuerdo emocional de tu gozo y de tu calma. De tu gozo y de tu calma. ¿Sí? Y a uno se le olvida que la luz, el norte, la estrella polar de uno es la calma. Y la calma viene de esas sensaciones que uno tiene, de recuerdos de uno con uno mismo, de irse mirando a uno mismo y aceptándose. Porque fíjate que cuando uno es niño uno no se critica, no tiene el concepto de crítica. El concepto de crítica nos lo da el afuera, nos lo da el exterior, nos lo dan las figuras de autoridad que ya están sesgadas y viciadas ellas mismas por su propia historia que tuvieron que vivir. Pero cuando uno es niño no se critica, ¿sí? Cuando uno es niño se reflexiona, observa, tiene capacidad de asombro, es curioso, vive, experimenta, exacto. Ahí es donde yo te digo que uno tiene que ser fiel a uno mismo, a ese ser. Y por eso es tan importante trabajar en el ser. O sea, Exacto. la vida, aunque parezca muy compleja, también tiene su orden. Ser, hacer, tener. A veces intento no saltarse los procesos. En mi caso particular fue como que no, yo tengo que ir allá para tener. Y entonces si ya tengo esto, entonces me voy a sentir así. Y cuando me sienta así, entonces voy a hacer esto. Entonces haciendo todo al revés. ¿Sí? Caramba, cuando tú eres, cuando trabajas en tu ser, entonces dices, ok, perfecto, ya soy la persona indicada, ya soy la persona preparada para las oportunidades a las que quiero aspirar. No importa si quieres ir a algún destino, desde que traces la ruta que quieres llevar, desde que tengas tu mapa, puedes hacerlo. Pero la persona que no sabe para dónde va, pues cualquier bus le sirve. Y probablemente ese bus lo lleva hasta lugares que no son muy cómodos, pero que los tomó desde su ignorancia, desde su insensatez. Y es muy valioso poder reflexionar sobre todo esto. Llevar ese proceso en el que digamos, listo, soy la persona que soy, ahora hago lo que quiero hacer para luego tener lo que aspiro. Y eso es la protección más grande para que tú no tengas ansiedades, depresiones o malestares emocionales profundos, ¿me entiendes? Es ser fiel a uno mismo. Con esto en ningún momento estoy diciendo que no haya temas biológicos. Claro que a veces hay temas biológicos, obvio que sí, pero teniendo claro que también hay temas biológicos, yo soy una total convencida, porque lo he visto a lo largo de mis 30 y pico años como psicoterapeuta, que la mayoría de situaciones de ansiedad y depresión son porque tú dejas de ser tu aliado
o porque tú no te sabes quién eres emocionalmente, porque te sales de tu casa emocional, ¿sí? Y te asustas mucho, ¿sí? O lo sientes todo como una amenaza, pues porque si uno no tiene un bicho, pues todo lo de afuera es una amenaza. Es como si uno estuviera en medio de una pradera llena de animales prehistóricos requete, absolutamente así amenazantes, y uno básicamente ni siquiera con un mazo, sino corriendo como un loco tratando de que nadie se lo coma, pero porque uno ve la amenaza porque uno no está con uno. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener claro esto. O sea, lo digo porque uno siempre se va al final de la ecuación. O sea, no quiero tener esta depresión. O qué tal que tenga depresión. Me siento con ansiedad. Me siento con una situación de vida absolutamente agobiante. Me siento con esto. ¿Qué está pasando contigo? Es para que sientas esto. Si tú te haces cargo de darte cuenta y eres amable y amoroso y pasas un proceso de tiempo. Fíjate que tú tuviste que pasar un proceso de tu vida, ¿sí? Contigo mismo, un refugio. Tuviste que ser refugio tuyo y hacerte cargo de lo que sentías para poder recuperarte. Total. Yo siento que hay circunstancias por las que uno transita que, como hablábamos, son de aprendizaje, ¿sí? Hacen parte de nuestra esencia y mencionabas algo como que sé que después de esto, pues, un antes y un después. Y es que en definitiva, o sea, mi esposa no puede acreditar. Yo llegué aquí y yo le dije, quiero que nos casemos, quiero hacer una vida diferente, quiero en realidad ir a por mis sueños, porque el día en el que te mueras, el día en el que pase algo, ok, ¿qué estuviste haciendo en vida? ¿Estuviste siendo o estuviste existiendo nada más? Y es como que llegué con nuevos conceptos sobre el camino, claro, te das cuenta que es que no es como que, sí, cambió mi vida, pero no es como que se resolvió mi vida, no, Exacto. es un proceso y continúas y te vuelves a equivocar, pero ya eres consciente de que te vale caerse, ¿sí? Tienes más recursos en tu mochila, Correcto. pero porque te hiciste cargo. Pero si tú no te haces cargo, vas a seguir teniendo situaciones adversas, situaciones dolorosas que uno solo crece en el dolor, uno solo crea conciencia en el dolor y el del malestar, solo allí, no hay otro lugar, por una sencilla razón, y es porque la atención emocional la tiene que poner uno en uno. Si uno está en gozo, que es súper necesario, obvio, pero uno está relajado ¿sí? Y si uno está relajado, pues uno no se revisa tanto. Pero en el dolor uno sí se tiene que revisar un montón para poderse recuperar, ¿sí? Entonces, es muy importante también, fíjense, lo que estamos tratando de hablar es que cada emoción tiene una función saludable, protectora, necesaria. Entonces, tú creciste en una situación desafiante, pero creciste no por la situación desafiante, creciste porque te hiciste cargo de ti en una situación de alta vulnerabilidad emocional para ti, ¿sí? O sea, tú no te empezaste a recuperar. Si tú te hubieras seguido quedando en Nueva York y trabajando como un loco de mente, literal, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado contigo? No, ya no estaría. Exacto. Gracias por esa respuesta. Exacto. Tú tuviste que refugiarte en ti, Correcto. ¿sí? Que parar un momento dado y hacerte cargo de ti. Ahora, yo creo que esas experiencias uno las empieza a interiorizar, las entiende y luego tiene una capacidad de comprender también las de los demás. Y desde que yo empecé a experimentar esto, me di cuenta que muchas más personas les pasaba y que igual que yo se lo guardaban, se lo reservaban. Entonces, como que, ¿por qué duraste perdido tantos meses? ¿Y qué pasó? Yo, bueno, la verdad, pasé por un proceso emocional difícil, en serio, ¿qué te pasó? Y como que de repente una y otra conversación me llegaba como que, y yo le decía a mi esposa, pero es que mira, esta persona también sufrió de esto, esta persona también sufrió de esto. Y no fue sino hasta que lancé este video hace un par de semanas, hablando del caso de esta influenciadora Juanda y el proceso, pues, de ansiedad y depresión tan crítico que pasó, que puse una encuesta y me sorprendió todas las personas que me enviaron sus mensajes, me dijeron, mira, me estoy sintiendo así, y por eso estamos hoy sentados aquí hablando, porque sé que hay muchas preguntas que tienen las personas, y de hecho esta parte final va a ser dedicada a eso, a responder esas preguntas que, digamos, muchas de ellas, y agradezco, Doc, que haya podido hacer como todo ese croquis de mi caso clínico, pero saber y abordar En tu desde caso, todas- es vida emocional. Ajá, Ponerlo así. precisamente a eso iba.
de lo que yo pensaba que era simplemente como una condición médica y coger y extrapolarla a, oye, es que, claro, la ciencia y la medicina existen, pero primero existe el ser, primero existe tú. Todas las ciencias se derivan de lo que somos como personas. Entonces, a eso voy. Sacaste todo un croquis de lo que me pasó a mí y le diste todas esas lecciones a las personas después de analizarlo. Ahora quiero que abordemos algunas de las preguntas que nos hicieron y hay varias en particular que me generan un poco de curiosidad porque sé que algunas personas pueden estar pasando algo que es ajeno a... Bueno, de hecho, muchas de las situaciones emocionales son ajenas, otras sí dependen, pues obviamente en consecuencia de tus actos, pero hay cosas que no puedes controlar como, no sé, la pérdida de un ser querido. O vi una de las personas que me escribió, una chica, y que agradezco mucho que haya tenido la confianza de hacer y digo, es que me abusaban desde los 18 años, ¿sí? ¿Cómo transitar por este tipo de cosas? Y vámonos, digamos, a la primera. ¿Qué sucede cuando una persona pierde un ser querido? Vuelvan las representaciones tanto de la realidad como de nosotros mismos, ¿no? Y es que hay ciertas cosas que son inherentes a la existencia y que no podemos responder, sino que tenemos que aceptar y que si uno tiene sentido de vida, las puede comprender mucho mejor. Y es la vida y la muerte. La vida y la muerte van juntas. No tenemos de otra. ¿Quién nos responde eso? Nadie, absolutamente nadie. Pero en la medida en que uno tiene una conciencia del sentido de vida, puede también tolerar mejor el sentido de muerte. Total. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque nosotros, en la medida en que nos arraigamos a nosotros mismos, a lo que nosotros somos, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros no sabemos que queremos ser, pues podemos apreciar mejor los vínculos, las vivencias, las experiencias y todo lo que realmente hace parte de la vida misma, ¿sí? Total. Y eso hace que cuando una persona se muere, ¿sí? Y eso no quiere decir que uno no tenga nostalgia, añoranza, pero se queda en el ADN emocional de uno, ¿sí? Hoy justo te decía, mi papá murió hace 3 años y mi papá fue una de las figuras más significativas que tuve en mi vida. Y, y cada vez que voy a visitarlo, o sea, cada vez que vengo voy a visitarlo. Y cada vez que voy a visitarlo, le agradezco profundamente su existencia y todo el cuidado y todo el sostén y toda la protección que me dio en mi vida. Porque gran parte de lo que yo soy es gracias a él. Entonces yo lo siento, Wow. ¿sí? Y yo nunca he renegado. Y miren, les cuento, yo estaba en ese tránsito que hay de cambiar de papeles de mi esposo es americano, por eso es que yo puedo vivir allá, de cambiar de papeles de turista a residente. Él me pidió para ser residente. Okay. Y hay un tiempo, un lapso de tiempo, casi un año, en que uno no puede salir del país, porque está en un limbo legal, pero es un limbo, porque no eres ni de allá y no puedes salir, ¿sí? O sea, todavía. Mi papá se murió en ese momento, Wow. en ese tiempo. Venir. No pude venir. Oh. Entonces, ¿qué pasa? Wow. Yo me puedo quedar y eso fue hace 3 años, yo me puedo quedar 3 años. No pude venir con todo lo importante que era, con todo lo que me cuidó, con todo lo que cuidó a todo el mundo. Mi hijo aquí estaba solo porque las hermanas también veía afuera y no pudieron venir tampoco por X razón. Y yo tenía pues el corazón apachurrado por lo de mi papá y como que no podía estar consigo. Wow. ¿Sí? Y para mi hijo, mi papá fue todo, su figura paternal fue mi papá, más que su propio papá, teniendo una buena relación con su papá, pero uno escoge también sus figuras cuidadoras. Y mi papá fue el todo para él. Entonces yo sabía lo que le estaba doliendo a mi hijo eso. Y yo no podía estar, ni sus hermanos. Yo viví separada mucho tiempo, entonces él se crió, o sea, cuando él tenía 7 años yo me separé del papá. Él se crió con sus hermanas y conmigo. Y ninguna de las tres pudo venir. Dios. Y uno se puede quedar con eso. Y lo hemos hablado mucho después. Y para nosotros fue un evento desafiante que nos sostuvimos
de una manera muy profunda y muy solidaria, pero de una manera diferente a lo esperado. O sea, uno se puede quedar con, no podemos estar, no podemos estar. Y nosotros nos quedamos, ¿cómo pudimos estar? Nosotros todos los días nos conversábamos del dolor, de la sensación de agonía. O sea, yo bajé como 100 revoluciones de mi voltaje emocional con el que yo tengo. Yo soy una persona que en mi carácter son muy vibrante. O sea, estar en modo ceros durante varios meses, porque era un golpe súper duro, es sentir una orfandad muy grande. Claro. Entonces, pero uno tiene que hacerse cargo de ese dolor y hablarlo y explicarlo y explicárselo a uno mismo. Ahí volvemos al tema de que el mundo emocional viene, el mensaje cifrado y uno lo tiene que poner en palabras, ¿sí? ¿Y qué es la realidad en la vida? ¿Qué hacemos? Es así, hay 1000 cosas, 1000 millones de cosas. Es más lo que uno no puede controlar que lo que uno puede controlar. Uno lo que tiene es recursos para adaptarse a lo incierto de la vida. Recursos para adaptarse a lo incierto de la vida. Claro, o sea, vivimos con tantas variables a diario que cualquier cosa puede suceder. Y hay cosas de las que no podemos tener control, pero lo que sí podemos tener control es de nuestras emociones, ¿sí? De cómo respondemos a eso precisamente por lo que estamos pasando. Entonces, claro, una pérdida, se vale estar triste, claro. O sea, hay que transicionarlo, pero tú eres quien decide si caes en un bache o caes en una tumba. Tenemos que transitar las emociones y no podemos dejar que se habiten y se alojen todo el tiempo, porque precisamente por eso son muchas, para transitar y utilizarlas. Yo sé que hay casos particulares. Me conmovió mucho una señora que me dice, estoy embarazada y mi esposo acaba de fallecer y tengo 2 hijas más. Y es como que uno dice, wow. Entonces, ya sabemos que tenemos que gestionar nuestras emociones, pero ¿qué herramientas podemos tener a la mano? O sea, ¿qué consejo práctico le daríamos a esas personas que no saben ni siquiera cómo gestionar sus emociones? Que no saben cómo conocerse, por dónde pueden empezar, qué pueden empezar a leer, qué información pueden buscar allá afuera, qué ayuda pueden buscar, cuáles son como esas herramientas que pueden tener de primera mano. Mira, la primera cosa es que digan lo que sienten. Me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo agobiada, me estoy sintiendo inundada, me estoy sintiendo desbordada, estoy sintiéndome muy mal emocionalmente, ¿sí? Lo primero es hablar de lo que sentimos. Lo segundo es buscar una real red de apoyo, pero para buscar una real red de apoyo, los apoyadores y los cuidadores tienen que tener conciencia, volvemos a lo mismo, que somos seres vehiculares y que nuestra existencia en un alto porcentaje depende de esos vínculos. Pero ahí tengo una pregunta, Doc, porque es precisamente eso. Estamos en una sociedad donde hay un positivismo tóxico a veces. Te dicen, todo el tiempo tienes que estar bien y no importa, no estés triste, no hay lugar para la tristeza, vamos, párate, está bien, quítate, espérate. Entonces yo digo, ok, es bueno ser optimista y demás, pero ¿hasta qué punto, digamos, tú te puedes reservar tus emociones? Es bueno comunicárselas a todo el mundo, no es bueno. Digamos, en mi caso particular, fue como que yo llegué a un momento en el que a nadie le decía que estaba mal, no estaba bien. Cuando me desbordé, entonces a todo el mundo le decía que estaba mal y todo el mundo me daba consejos y ya quedé súper confundido, porque entonces iba a la pizzería y Daniel, ¿cómo está? Y entonces la gente se preocupa, pero ¿cómo así? ¿Qué te pasa? No, usted no tendría, señor, ¿estás feliz? No. Y era como que era tanta información y una persona me decía una cosa y una persona la otra. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto es bueno contarle a los demás cómo te sientes? Y hasta qué punto es bueno ser como optimista con las situaciones que suceden. ¿Cómo maneja uno ese equilibrio? Es que fíjate que cuando tú lo hablabas, ya estabas en el borde de tu precipicio, Sí. ¿sí? En el borde de tu precipicio. Y en esas circunstancias uno está muy vulnerable y muy permeable a la afuera. Entonces, por eso cualquier cosa que te dicen te agobia mucho. Tú estás pidiendo gritos de auxilio, pero así, o sea, tenías un cartel de SOS hasta más no poder, ¿sí? Total. Porque tú mismo estabas sintiendo que tú no podías con la intensidad emocional de agobio y de dolor y de sensación de que no entendías qué te estaba pasando, que sentías. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si uno desde hoy, que esa sea una misión de vida con nosotros mismos, y que esto sea lo educativo emocional, empezamos desde casa a decir, hoy, ¿cómo te levantaste?
Y en vez de contestar bien, hacer un escaneo y decir, "Ay, hoy me levanté un poco tenso, hoy me levanté preocupado, hoy me levanté contento, hoy me levanté un poco triste, hoy me levanté vibrante". ¿Me entiendes? O sea, poner en el lenguaje cotidiano de nuestra familia, que es con quien más nos conversamos, pues lo emocional también. Y no, buenos días, ¿cómo amaneces? Bien, ¿sí? Va ahora al trabajo y entonces, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿sí? Entonces, si uno, por ejemplo, con las personas que son la zona segura de uno, o sea, su entorno más cercano, de una empieza a conversarse, y amaneciste preocupado, ¿y eso qué crees? No, es que de pronto estuve quedando, me quedé pensando anoche, no dormí bien, por ejemplo, me quedé pensando anoche en esto que tengo que resolver. Y en vez de decir, ay, tú lo puedes resolver, decirle, ¿por qué no le echas una pensadita? Se vale te sentirte preocupado por eso, pero ¿por qué no piensas un poquito emocionalmente? ¿Qué capacidad tienes tú para resolver eso que te preocupa? A uno se le olvida darse cuenta de las capacidades que uno tiene. La mochila que estábamos hablando. Entonces, si tú le dices a alguien, óyeme, ¿tú qué capacidad crees que tienes para resolver lo que te preocupa? Vuelves a... Además, ¿por qué te preocupas por cosas que no puedes controlar? ¿Sí? Por ejemplo, pero si tú sabes la capacidad que tienes y tú dices, pues puedo tener la capacidad em, de pensar, que puede ser pensar, digamos que es un problema matemático, vamos a inventar. Pues tengo la capacidad de entender cómo es que está esta ecuación matemática y yo tengo la capacidad y el conocimiento de resolverla. Cuando uno sabe la capacidad que uno tiene de algo, pues ya ahí el 50% de la preocupación se pasa. Lo otro es lo que acabas de decir. Uno se va preocupando, ¿sí? Entonces uno con mucha frecuencia está más en lo que no está pasando que en lo que está pasando. En lo que nos estamos imaginando catastróficamente que en lo que está pasando. Y nos saboteamos, ¿no? Entonces, sí se vale. Ok, estás preocupado. ¿Por qué? Ay, no, es que dentro de 2 días tengo que resolver eso. ¿Qué crees que puedes hacer tú para construir una habilidad para que puedas resolver eso? Es diferente, es volver a uno, ¿sí? Y dentro de 2 días nos preocupamos, o más bien nos ocupamos, ¿sí? De cuando lo tengas que presentar. En 2 días nos ocupamos, pero en estos 2 días vas a estar muy consciente de qué estás haciendo para afrontar lo que viene dentro de 2 días. Pero es un poco más largo, pero es un poco más profundo con uno. O sea, es que nos quedamos siempre en la superficie. Vuelvo a la vitrina, ¿sí? A la vitrina. Total, parece tonto, pero si un problema es lo suficientemente difícil que se te sale de las manos, o sea, si no tienes solución, pues ¿para qué te preocupas si no tienes solución? Y si tienes solución, pues ¿para qué te preocupas si sí tienes solución? O sea, de cualquier forma, lo que tienes que hacer, así como lo acabas de mencionar, Doc, es ocuparte en lo que tú puedes hacer, en lo que tienes que hacer, porque si con negligencia vas a estar huyendo de los problemas, pues difícilmente vas a salvar de esa... Y hacernos cargo también de que hay cosas que nos cuestan trabajo, que ahí volvemos entonces a este positivismo tóxico, ¿no? Que a nosotros también como sociedad se nos ha olvidado que hay cosas que son muy complejas y muy difíciles, que también nos asustan, que también nos agobian, ¿sí? Que no podemos, a veces no podemos, y está bien no poder. El no poder es una capacidad de cuidado, ¿sí? El decir, oye, mira, necesito esto y que tú me apoyes en esto porque tú tienes más capacidades que yo de esto, es una capacidad de cuidado emocional, ¿sí? El hacer una lectura y un escaneo con uno mismo de cuáles son las habilidades de uno con uno es una habilidad de cuidado emocional. Te lo voy a poner contigo y conmigo. Si tú me dices, ay, mira, vamos a grabar este episodio, pero tú tienes que poner las luces. Yo te voy a decir, mira, yo no puedo.
O sea, yo no puedo. Pero una persona que está todo el tiempo con el afán de que el afuera lo vea un montón súper exigente, ¿qué va a decir esa persona? Sí, claro, yo lo hago. Y ahí mismo se le despierta pues esos bomberos internos emocionales que le están diciendo, nosotros no tenemos esa capacidad, tenemos otras, pero esa no lo haga, por favor, no lo haga. Y no lo escucha. Y terminas tú, entonces, bajo ansiedad, bajo presión, sudando pues emocionalmente la gota gorda, porque no puedes hacer toda la escenografía de luces y de cámara acción, porque no tienes el conocimiento y no pasa nada de no tenerlo. Pero, ¿a qué nos ha llevado los estímulos externos? A que podemos, a que tenemos el deber de poder con todo, ¿sí? Y que nos cuesta decir que no. Exacto, porque por eso pongo el deber, ¿sí? Porque nos ponemos desde el deber de poder con todo. No, no podemos con todo. Les voy a decir de una vez, no, no podemos con todo. Y es perfecto no poder con todo. Si pudiéramos con todo, no viviríamos como seres sociales. Es que se nos olvida como lo básico, lo fundamental, que está poderoso, ¿sí? O sea, nosotros somos seres individuales que tenemos que sabernos quiénes somos para poder ser aportantes y necesitamos del otro para nuestra sobrevivencia. Wow. Creo que mejor explicada la respuesta no puede estar en cuanto a eso. ¿Qué sucede, Doc? Yendo ahora a de las preguntas que nos ponen aquí. eh, cuando estás siendo víctima de recuerdos pasados, ¿sí? Em, Cuando tienes probablemente un estrés postraumático o este tipo de condiciones a partir de un abuso, esta chica que me escribía, caramba, es que desde esta edad, y que hay cosas, claro, que son sumamente traumáticas como esto, como traumas también relacionados en tu crianza de inseguridades que plantaron en ti, directa o indirectamente, pero que creciste creyendo eso. ¿Cómo lidias con esa cuestión? Varias cosas. La primera es que, sin negar que las situaciones de abuso, de dolor, de maltrato, de violencia, son traumas. Okay. Son traumas emocionales. Yo siempre les digo una primera frase cuando están en mis espacios terapéuticos y es, si tú estás aquí, es porque tú te salvaste. Wow. Tú fuiste tu protectora. Entonces, ¿tú a quién le tienes que dar el poder? ¿A quién le eliges dar el poder? ¿A la situación de abuso o a lo que tú hiciste para protegerte del abuso? Que no tenías las capacidades que tienes ahora. Entonces, ¿tú dónde te quieres plantar? ¿En qué terreno quieres que nos veamos? Yo me voy a plantar contigo en el terreno de lo que tú hiciste para que tú te des cuenta de cómo tú te salvaste. Porque cuando tú eras niña o cuando eras adolescente no lo podías ver así, pero tú fuiste la que te salvaste. O tú fuiste el que te salvaste. Tú lo que pasa es que como te quedas con esta sensación porque el trauma hace que uno se sostenga en una situación de amenaza, tú te lees desde la amenaza y sigues sintiendo que estás en el abuso, no que tú te salvaste y te protegiste mientras que estabas en una situación de abuso. Si nosotros rescatamos eso, volvemos a tu ser, volvemos a esa persona interna tuya y nos damos cuenta cómo te protegiste y cómo te cuidaste, ya el evento no tiene poder, tienes poder tú. Total. Ya, pero se necesita un espacio terapéutico para eso. Por eso estoy poniéndoles aquí la frase que yo he trabajado conmigo misma, quiero decir, como terapeuta, para lograr una frase importante que la persona diga, yo fui. Porque ¿qué pasa con el abuso? Que el abuso somete. Y tú entonces a lo largo de la vida sientes que no te mereces. Y qué chévere la forma que lo abordas porque ya lo estás poniendo en una posición de héroe, de heroína, ¿sabes? O Sí, sea, de cuidador, de ti.
Tú te salvaste. Lo superaste. Tú te salvaste. O sea, tú lo afrontaste. Tú te protegiste. Tú te cuidaste. Y esto lo digo con intención, es intencionalmente, porque el abuso es un atropello, es una violentación, ¿sí? Es súper doloroso, súper difícil, pero lo sostuvo, o sea, se sostuvo a sí misma. Y uno se queda, claro, como es tan doloroso y tan difícil, pues uno se queda en la sensación de sometimiento con uno mismo, no en la sensación de protección, de qué hice yo. Y la segunda cosa es que cuando uno es un adulto emocional y el mundo emocional es tan poderoso y tan protector y tan nutricio, que tiene una capacidad y una habilidad importantísima, es que uno puede reeditar la historia de uno. Y la historia de uno tiene muchas aristas, tiene muchas maneras de verla. Entonces, la podemos ver desde el abuso o la podemos ver de otra manera. Solo cuando uno es adulto, cuando uno es niño, no. Por eso es que queda tan impregnado. Claro. Pero cuando uno es adulto, uno sí puede reeditarla. Y la reeditamos desde el cuidado. Claro, es que tú utilizas alguna circunstancia que te haya pasado como un bastón de apoyo o lo utilizas como una excusa. Porque después de Nueva York yo podría decir, no, es que yo le cogí pánico a las personas y eso así porque a mí me pasó esto en Nueva York. O puedo decir, gracias a que me pasó eso en Nueva York, ahora quiero comunicar un mensaje a las personas. Ahora quiero ser valor para los demás. Ahora quiero ayudar, ahora quiero servir, ¿sí? Entonces, en definitiva, tú eres quien decides cómo tomas las cosas. Hay algo que a veces se sale de control de las personas. Y es el tema de la ansiedad y la depresión porque es involuntario. O sea, tú no te quieres sentir así. Estábamos hablando de que hay que transitar por cosas. Entonces tú, claro, evidentemente te puedes levantar un día y decir, bueno, hoy me siento triste. Pero ¿qué vas a decir? Mañana me siento triste. Pasado mañana también. Es como que, coño, llevo mucho tiempo sintiéndome triste. Ok, algo está pasando, no estoy bien. Y una de las preguntas que nos hacen es, ¿por qué aún estando dormida me levanto con mucha ansiedad e hiperventilación? A ver, aquí tenemos que diferenciar varias cosas. Hay malestares emocionales, cosas que son muy intensas emocionalmente, y trastornos del ánimo, ¿ok? ¿Vale? Ok. Todo lo emocional tiene 3 grandes pilares para que uno sea una persona autorregulada y una persona estable, armónica, calmada emocionalmente o no. Y acuérdense que es dinámico y que todo está en movimiento. No es que uno siempre esté en calma, no. Uno está regulándose. Entonces, ¿qué son las 3 cosas? El carácter de que es algo muy propio y enigmático de que uno tiene el inicio de ciertos rasgos de carácter, que es el carácter, la forma como tú te ves a ti mismo, te aprendes a ver a ti mismo, también te vas dando cuenta de quién eres y la forma como tú afrontas las circunstancias tanto internas como externas. Ese es el carácter, el criterio que uno tiene, el saberse quién es uno. La segunda es los primeros improntas de tu vida, o sea, los primeros recuerdos, los primeros estímulos que tienes de que quiénes son, pues las figuras cuidadoras. No necesariamente solo papá y mamá, sino papá, mamá, abuelos, profesores, papá, abuelos, tíos, o sea, figuras que te hayan estado en tu primera infancia, sobre todo, porque uno en la primera infancia no puede filtrar las situaciones externas. ¿Sí? No las puede decir, esto es mío, esto es del otro. Lo que les contaba, que no está fundido en el afuera, ¿no? Sobre todo con la figura materna. Y la tercera cosa son los estímulos de afuera, que es cuando uno empieza la adolescencia. Bueno, hay una cuarta, ya la digo, que es importantísima. Entonces, cuando uno empieza la adolescencia y la adultez temprana, pues que tú ya tienes como este sensorio y este radar de atención hacia los códigos sociales y hacia las situaciones culturales y hacia a veces las taras y las cosas restrictivas que nos ponen. Y una súper fundamental, que es lo biológico, ¿ok? Entonces, por más de que nosotros, hay veces hay temas biológicos que por más de que nosotros tengamos mucho de esto, de que nos pongamos atención, nos hagamos cargo, nos vamos a entender, hay temas biológicos que están, digamos, un poco yo lo llamo cortocircuitos porque todo lo o sea, es que la mente y las emociones están en el cerebro, o sea, tenemos un órgano, y esto lo digo porque muchas personas dicen que está etéreo, es como si estuviera
aceptado, quién sabe en qué, en la nada, ¿no? Que hasta tu estómago sientes emociones. Exacto, es que el intestino es el segundo cerebro. Ajá. Entonces, somos mente y cuerpo antes de que te juntos. Entonces, hay personas que tienen una serie de condiciones que te hacen sentir ansiedad, ¿sí? O que te hacen sentir depresión. Pero todo esto va junto, ¿ok? Va junto, va súper integrado. Claro, la psique normal va también. Exacto, entonces va súper integrado. Entonces, ¿qué sucede? La depresión y la ansiedad y los trastornos del ánimo. ¿Qué es un trastorno? ¿A qué es una situación pues, de malestar emocional? Un trastorno es cuando te altera la funcionalidad tuya. ¿Qué es alterarte la funcionalidad? Lo que te pasó a ti. Tú no podías trabajar, tú no podías dormir, tú estabas a veces desorientado, tenías pérdida de memoria. Eso es un trastorno, eso es alterar la funcionalidad. O sea, que tú no puedes en el día con día decir, fui hoy una persona productiva. Hay veces uno vive durante mucho tiempo con malestar emocional y un alto porcentaje del malestar, que si tú tienes un malestar emocional durante un alto porcentaje de tu vida, pues tienes más chance de que termines en un trastorno del ánimo, ¿sí? Y hay veces hay cosas puntuales, como por ejemplo, los temas, voy a poner varias cosas, como la tiroides, ¿sí? Tener hipotiroidismo o hipertiroidismo también altera la parte neurocognitiva. Y le pasa esto a muchísimas mujeres, mucho más de lo que uno cree, una condición que se llama la disforia premenstrual, que es biológica y que es una sensación incomodísima, o bien de depresión o de agonía o de irritabilidad, de reactividad antes de la menstruación, es neurobiológica y te altera el ánimo. Tener, por ejemplo, un intestino irritable, una condición médica, te altera la parte pues biológica y te puede dar depresión y ansiedad porque el intestino es el segundo cerebro. Gran parte de la serotonina, que es parte de los neurotransmisores que se necesitan para tener un ánimo estable, se produce en el intestino, no en el cerebro, en el intestino. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Pues que uno es un todo y es un continuo. Entonces, si uno es hiper exigente con uno, tiene mala calidad de vida, tiene mala calidad de sueño, consume bebidas alcohólicas con relativa frecuencia, que son terribles si uno lo consume con mucha frecuencia en cantidades exageradas. Sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas, por ejemplo, disparan los núcleos psicóticos que todos tenemos en el cerebro. Entonces hay personas que, por ejemplo, no sé, vamos a poner, una noche dicen, no, pues aquí derrumba todo, entonces metamos éxtasis. Y se les disparó una ansiedad, la cosa más tenaz y una situación de despersonalización horrible, porque todos tenemos núcleos psicóticos en el cerebro. Y puede que haya unas personas que son más vulnerables a eso que otras. Wow. ¿Sí? Entonces, esto lo digo es porque nosotros somos seres mucho más de una altísima complejidad, ¿sí? Que nosotros no nos damos cuenta de cómo realmente nos estamos cuidando y cómo nos conocemos y cuáles son para nosotros nuestras necesidades y nuestras medidas de protección. Entonces, es muy valioso. Exacto, el conocernos, ahí va la historia de todo. Entonces, voy a volver a los trastornos del ánimo. Los trastornos del ánimo no son una tara, ¿ok? Esto es muy importante tenerlo claro. O sea, como uno dice, es una condena, ya no soy una persona útil para la sociedad, ya que frito de por vida, todo el mundo me va a mirar con el dedo. Claro, porque sabes que tenemos, que los seres humanos somos raros, o sea, de verdad, nosotros a veces nos quedamos más en lo que es inadecuado que en las bondades que tenemos. O sea, nosotros somos, ustedes no se imaginan lo que la compasión, el agradecimiento, el ser absolutamente amorosos y cuidadores con nosotros. Esto es básicamente abono emocional para nuestro cerebro. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Criticamos todo, juzgamos todo, calificamos todo. Vivimos ahí en una situación de hiperexigencia en cosas que van en contra de la naturaleza psíquica y de la naturaleza cerebral que tenemos para nuestro bienestar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que por alguna circunstancia de que se nos descuadró, o bien estas 4 cosas que les digo, porque se necesita que haya como una especie de situación disruptiva que en algún momento descuadre estas 4 cosas que están así, siempre en movimiento, es como un móvil. Entonces siempre están ordenadas, armónicas en movimiento.
pero se descuadra y genera un trastorno del ánimo. Y ahí, en vez de tratarnos amorosamente, sentimos que es la catástrofe universal, es la peor condena, qué vergüenza. Porque nos quedamos con la tara de los manicomios, de los frenocomios, nos quedamos con la tara de que ya somos locos, que también me parece despreciativo porque las personas que tienen estados psicóticos, pues no son personas pues que tengan que estar ajenas y condenadas a situaciones sociales que nadie se relacione con ellos, ¿cierto? Pero bueno, volviendo al tema, no, es una condición que tenemos que hacernos cargo. Mira, yo siempre les pongo también este ejemplo. Les digo, mire, hay gente que podemos ponerla, voy a ponerlo descriptivamente, porque una de las cosas que uno tiene que dejar de hacer en la vida es calificarnos como seres humanos. Este es bueno, este es malo, este es de esta manera, este es otro, este sí me gusta, este no me gusta. O sea, todos somos uno solo, o sea, todos cabemos, pero vamos a ponerlo descriptivamente. Los olímpicos y los paralímpicos. Yo personalmente admiro y veo más, todo lo que me encanta de los olímpicos, veo más los paralímpicos. Que además, fíjate que si lo ponemos a nivel comunicacional, ¿qué pasan más? Por televisión, radio y demás, ¿los olímpicos o los paralímpicos? Los olímpicos, total. ¿Quiénes tienen más valor? Unos seres humanos que en unas condiciones que les cuesta un poquito más de trabajo, un montón más de trabajo, hacen cosas de seres humanos que tenían todas las condiciones, ¿sí?, de vida para poder tener y desarrollar sus habilidades, sin negar que estos son unos tesos. Todos somos unos tesos en la vida. Total. Pero ¿quiénes son más valorativos? Sabes que cuando te pones a pensar que nosotros como seres humanos pues, tenemos y desarrollamos sentidos, ¿sí? Pero esos sentidos con los que venimos dotados los normalizamos tanto porque como ya los tenemos, ¿sí? Entonces como que no pasa nada. Y fíjate lo que pasa en los deportes. Hace poco veía, vamos a ver así como un torneo de personas invidentes que jugaban fútbol. Sí. Y lo has visto en los paralímpicos que las personas invidentes que corren en la pista de atletismo van de la mano de una persona vidente y tienen que estar perfectamente sincronizados para que la persona invidente pueda correr y tiene que tener un estado permanente de confianza hacia el otro y de confianza hacia sí mismos para que puedan ir sincronizadamente. Eso es lo que hablo. De eso es lo que hablo yo y de eso es lo que les digo. Miren, es que los vínculos son súper valiosos y que no juzgar, no criticar, mirarnos todos, no dar nada por sentado, no restringirnos. Digamos que los trastornos del ánimo son una especie de paralímpico. ¿Quién va a tener más valor entonces? La persona que se hace cargo de lo que siente, lo transita, mira cómo puede ir organizando su vida mientras que pasa esta situación emocional. O la persona que nunca ha sentido eso. Parece que tiene más valor una persona que ha pasado por situaciones muy, muy complejas y muy difíciles y que tiene una situación extra que le cuesta un poco más de trabajo. Claro, 1.000 billones de veces. Entonces, ¿daste valor o no? O sea, es como que vas a subir la escalera tú solo o la vas a subir con alguien aquí encima. En definitiva, las personas cargan con eso y vuelven sus debilidades en fortalezas y eso es muy valeroso. O sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y creo que es lo mismo que hay que hacer con las situaciones que se nos presentan, convertirlas en nuestras fortalezas. ¿Sí? Estas personas invidentes golpeaban un balón con un cascabel y el sentido para poder orientarse y escucharse con los demás y desarrollar su oído o sea, toda la comunicación perfecta es algo fascinante y nosotros descuidamos muchos de esos otros sentidos porque simplemente los damos por obvios, ¿sí? Entonces, súper interesante esa parte de que podemos vamos a hacernos cargo de este tipo de cosas. Y no sé si para ya terminar con las últimas preguntas, ¿qué podemos tratar del tema de parejas? Que es algo que involucra tanto la parte emocional, ¿sí? Ay, no, Jero, tú sí. ¿Cómo me haces esa pregunta? No, o sea, no, pues, no, en 5 minutos resolvemos esto. Pues sí, voy a hacer que Sé que es difícil, pero por lo menos una de las preguntas es ¿cómo no depender emocionalmente de una persona que te maltrata? O sea, que te hace daño.
y cómo no depender emocionalmente de esa persona. Yo siento que tiene que ver mucho con la autoestima y todo, pero es que allá afuera en internet hay respuestas muy obvias y por eso me fascina tenerla aquí, porque sé que usted puede tratar todo, tanto desde la parte emocional, desde la parte científica, ¿sí? Porque no es solo decir, una persona está estresada porque se preocupa, no, una persona está estresada porque genera cortisol y el cortisol genera esto y esto, sí, entonces eso me fascina, entender para que las personas también a sí mismos se entiendan y autocomprendan su cuerpo y sus emociones y todo lo que sucede. Mira, primero voy a explicar un poco qué es una relación de pareja. Una relación de pareja funcional es una relación en la cual uno tiene una convivencia en la que los dos ponen de la misma manera. Y es relación. O sea, yo aquí tengo un lugar en común donde yo pongo para que ese otro se sienta cómodo y seguro y donde ese otro intencionalmente también, sin que yo se lo tenga que decir, así igual yo, sin que el otro me lo tenga que decir, intencionalmente, así que yo me sienta cómoda y segura. Les voy a contar una anécdota de mi vida personal. Yo tengo un segundo matrimonio. En realidad les voy a contar sus anécdotas, ¿sabes? Sí. Ok. Anécdota número 1 es que yo tengo un segundo matrimonio en el que tengo clarísimo que tengo una relación funcional. Y ayer justo que estaba haciendo otra cosa que para mí es súper significativa y que yo le había dicho a él, ay, que es como hablar de todo esto, pues porque esto es nuevo para mí. Yo siempre lo he hablado en espacios íntimos, o sea, en los espacios terapéuticos, ¿sí? Que es muy diferente a hablarlo en espacios no terapéuticos, ¿sí? Porque uno en un espacio terapéutico tiene un interlocutor permanente. Entonces yo llevo 3, 4 años, o sea, yo antes dictaba conferencias y todo, pero dictaba conferencias y eso, más de todo, pues, a otros colegas o otros médicos, de cuando empieza público, y eso es diferentísimo a lo que yo hago hace 3 años, desde que tengo, pues, este proyecto emocional, ¿sí? Porque este es mi sueño de toda la vida, llegarle a más personas y que desmitifiquen lo que es la salud mental, ¿sí? Okay. Que no es la ausencia de enfermedad mental. Por eso no hay bienestar emocional. Pero bueno, esto ya está por las ramas. Entonces, mi esposo, yo le decía, tengo el demonio de que cuando yo voy a hablar de esto, yo no lo puedo decir bien o yo me paso. ¿Sí? Y es que es distinto. Entonces, como que ir moviéndome a un lugar que me da mucho afán no hablarlo de la mejor manera, me genera mucha angustia. Y y mi esposo ha sido mi mejor, pues, cheerleader, literal. O sea, él ha sido el que más me ha dicho, mira, tú eres una tesa en esto, tú eres capaz de decirlo de otra manera, bueno, en fin. Y ayer estaba haciendo, pues, una cosa a nivel, pues, grande. Y lo llamé así, súper emocional, y dije, oye, te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias porque tú has sido mi mejor tipo. Tú has sido el ser que más ha creído lo que yo no creía que yo realmente iba a ser capaz de tener una tara al respecto. Gracias por sostenerme y gracias por ayudarme a abrir esa puertita que yo tenía llena de candados porque me afanaba mucho no poderlo hacer de la manera que yo lo quería hacer. Si no hubiera sido por ti, yo no estaría haciendo esto que amo tanto. Wow. Y ahora se le olvida reconocerle al otro. Y él me contesta, para eso somos equipo, para eso estoy contigo, para eso estamos juntos. Yo estaba en un enfermatorio así, yo lloraba, como yo creo porque estaba muy emocionada. Qué chévere. ¿Sí? Yo tenía una relación anterior con que tuve los 3 hijos, en que él no era capaz de hacer eso. No porque fuera guacho miserable, no, porque tenía otra manera y yo también tenía otra manera. ¿Sí? Y lo que hacíamos era chocar permanentemente y nos costaba mucho trabajo darnos reconocimiento mutuos. Entonces esta relación de los dos, pues no era relación, ¿sí? Era un purgatorio. Y eso es muy importante también tenerlo claro. Cierro la anécdota entonces para decirles, es muy importante que intencionalmente tú decidas y elijas a diario que quieres nutrir esa relación con lo mejor que tú tienes.
Y es necesario que tú veas que ese otro intencionalmente decide que da lo mejor desde lo que él tiene. Y ese uno que tiene, pues un lugar nutricio donde uno se puede sentir seguro, una zona segura. Pero sí me entienden que es intencional, no Claro. es que se lo pidan. ¿Qué pasa? Que es muy complejo porque uno también trae cosas de la historia de la mayoría de relaciones de pareja. Uno los comienza desde las carencias que uno tuvo en la vida de infancia. Yo quiero que me dé ese otro lo que a mí me faltó. O yo quiero lograr con ese otro lo que yo no tuve. Y ahí la empezamos mal. Claro. La empezamos mal porque le estamos poniendo a ese otro cosas que no tiene. Y ahí, contrario a lo que uno cree, le terminamos asignando a esa otra persona un poder, ¿sí? Y es, yo quiero que tú me des algo que yo me puedo dar a mí mismo, ¿sí? O sea, es una compañía. Cuando uno entiende que la relación de pareja es acompañarse, ¿sí? No que el otro le dé las cosas que uno se puede dar. Cuando uno es un adulto emocional, uno se puede dar todo, todo. Lo acompañan otras personas, se sostienen otras personas, lo pueden proteger vincularmente, claro, pero tú eres capaz de aportarte a ti mismo todo lo tuyo. Vamos a poner un ejemplo con algo muy sencillo pero muy poderoso, y es la comida. Cuando tú eras bebé, tú eras capaz de prepararte tus alimentos y tú solito comer. No, claro. Tú cuando eras adolescente, eras capaz de tener los primeros pinitos de prepararte la comida y comer y sentir la sensación de hambre y prepararte algo. No una cosa muy elaborada, pero algo. Sí. Bueno, por lo menos así sea un sanduchito. Tú, Aloy, que eres un adulto, eres capaz de prepararte lo que tú quieras. No, pero no me pongas en esa situación porque no, sí soy capaz, ¿sí? De aquí a que no haga es otra cosa, ¿no? Volví a esa respuesta. Me parece divina. Pongámoslo en lo emocional. Te voy a usar a ti, conejillo, y ya lo traes. Mira la divinidad de respuesta que me das. Me dices, sí soy capaz, pero no lo hago. Con lo emocional pasa lo mismo. Wow. Sí soy capaz, pero no lo hago. ¿Sí? Cuando uno es un adulto físico, es capaz de prepararse el alimento que uno necesite. No es la elaboración, sino el alimento que uno necesite para uno nutrirse sin la necesidad de otra persona. Eres capaz de elegir, ¿me entiendes? Tú eres capaz de elegir, de ir a la tienda, o de mirar qué hay en la nevera, o de pedirle inclusive, pues, prestado al vecino 2 huevos y de prepararte una tortilla. Tú eres capaz de elegir esas acciones, de darte cuenta que tienes hambre y de hacer algo al respecto, ¿cierto? Otra cosa es que tú determines que no lo quieres hacer o que no lo haces y que sigues teniendo, pues, hambre, ¿cierto? Correcto. O también esperar a que tu esposita llegue y te prepare algo. Y ahí, ¿a quién le estás asignando tu hambre? Me encanta ese ejemplo. Me fascina porque creo que muchas de las relaciones que fracasan es precisamente porque carecen de amor propio y buscan ese amor en la otra persona. Y si lo ponemos en el mismo contexto del alimento, pasa exactamente lo mismo. Exacto, porque mira, divino, me nombras el amor propio, perdón, te interrumpo allí, porque es que uno se queda con los conceptos finales. El amor propio no es nada más ni nada menos que tú todos los días te des cuenta de las capacidades que tú tienes y que hagas cargo de eso y las practiques. Correcto. Porque así, cuando tú encuentras a otra persona, cuando dos personas se aman a sí mismas, por... puta, pero... La tengo, no, marica. Te voy a poner estos bloopers. No, pero es como de puta, pero. Pedro, si te puedo. Vamos a poner ahí de que tenemos que ser estables emocionalmente. De hecho, yo creo que hay un punto bien interesante en cuanto a esto que estamos hablando, porque justamente con ese ejemplo que pusiste del hambre es traer a cohesión eso, porque
si tú, vamos, tienes los ingredientes que tú sabes que te puedes cocinar y que tanto si estás con una persona puedes preparar la receta con esa persona o te la puedes preparar sola, tú ya tienes los ingredientes. No tienes que ir a buscar los ingredientes allá afuera porque tú los puedes tener. Ahora, qué rico cuando de pronto tú juntas ingredientes aquí y resulta que, a ver, yo tengo el aceite, pero entonces tú tienes los huevos, pero entonces, y forman de pronto la receta entre ambos y la comparten. Y qué rico es eso, ¿sí? Pero cuando una persona llega con hambre a quitarme de lo que yo tengo, ¿sí? Ahí es donde fracasan mucho las relaciones. Entonces yo creo que, y de hecho se lo comentaba a mi esposa, y le decía algo de lo que creo que mantiene una pareja muy, muy vigente, es el sentido de admiración hacia el otro. Si tú admiras a la persona con la que estás, tú quieres estar con esa persona, o sea, Exacto, re clave. Pero para admirarla, ¿qué tienes que hacer? Pues que ese otro haga cosas que tú sientas, exacto, que tú dices, wow, son admirables. Sea lo que es, ¿me entiendes? O sea, tú tienes que admirar la esencia, el ser de esa otra persona, ¿sí? Pero si esa otra persona se difumina tiene que ser en el mérito, otro, claro. ¿sí? Pues no lo ve, no lo puede ver, ¿sí? Claro. ¿Ok? Por eso hablamos de convivencia, ¿no? Convive con el otro, ¿sí? Aporta a la relación, ¿sí? Yo traigo mis ingredientes con los que yo me siento muy cómoda, el otro trae esos ingredientes con los que se siente muy cómodo y es capaz de nutrirse físicamente. Y aquí hacemos cosas deliciosas y mixturas deliciosas, pero cuando no está el otro, yo sigo comiendo con mis ingredientes. Ajá. Esa es la clave. Wow. Entonces podríamos, en conclusión, responderle a esta persona que trabajen y que Esos ingredientes. pare por esos ingredientes. Cuando uno es un adulto emocional, es capaz de encontrar sus ingredientes. Puede que, y eso es muy importante tenerlo claro, que no los tengas ni claros, ni todavía sepas exactamente cuáles son y tengas que ir en su búsqueda. Pero tienes las capacidades para hacer eso. O sea, si una persona siente que no tiene ningún ingrediente, no puede hacer un banquete. Otro ejemplo que yo les doy mucho en mis sesiones terapéuticas y demás. Les digo, mire, ¿qué vamos a hacer? Haz de cuenta que tú montas bicicleta. Me dice, sí. ¿Hace cuánto no montas bicicleta? Me dice, hace como 15 años. Yo le digo a esta persona, mira, vamos a ir a montar bicicleta. Y vamos a subir una montaña, bajar la montaña. Y hace 10 años no monta bicicleta. Y esta persona me mira así. Está loca. O sea, ¿cómo se le ocurre decirme que vamos a subir la montaña y bajar la montaña? Si hace rato no monto bicicleta, yo no puedo hacer eso. ¿Ah? Entonces, ¿qué toca hacer? Pues sí, 3 cuadras, luego 5 cuadras, luego subir una mini montañita, luego hacer una mini bajadita, ¿sí? Entonces, lo que trato de decir con esto es que si no hemos practicado ciertas cosas de las habilidades de nuestro mundo emocional, no vamos a ser unos expertos y es perfecto eso también, pero que tenemos que darnos cuenta de eso, ¿sí? Que no podemos tener grandes habilidades si hace tiempos no hemos trabajado en nosotros mismos. Nosotros vamos teniendo habilidades en la medida que practicamos. El mundo emocional es de práctica, práctica y práctica y práctica, y eso hace que uno cada vez tenga más capacidades. Además que cuando conoces las cosas, o sea, es decir, cuando estás bien informado y tienes conciencia sobre lo que sucede y sobre lo que estás ejecutando, ahí ya puedes, digamos que, claro, empezar a, como tú dices, a practicar y empezar a evolucionar poco a poco, pero las personas no evolucionan es porque de pronto creen que tienen un remo, están en una balsa, pero están remando y en el mismo lugar, ¿sí? Porque no avanzan, o se tropieza con la piedra y es válido equivocarse, pero no te puedes tropezar con la misma piedra todas las mismas veces con la misma. Tienes que aprender algo, pero si no, vamos, si estás ciego y en realidad no sabes lo que está pasando enfrente tuyo, pues es evidente que te vas a equivocar y no puedes pasar de grado primero a grado décimo sin antes pasar todos esos procesos. Exacto, exacto. Entonces, educación con uno mismo. Y la educación se hace de muchas maneras. La educación se hace mirándose a sí mismo. La educación se hace conversando con alguien que uno dice,
esta persona me ayuda a verme, ¿sí? La educación se hace leyendo libros, hay un montón de libros, te los voy a dejar porque hay un montón de libros. Ah, ok, Tienen vamos que a ver con poner los eso en la horarios. descripción. Exacto, te los voy a dejar, te voy a dejar los títulos, pues, porque yo tengo como 10 libros que me parece que son muy hit, entonces yo te los dejo. Eh, la educación es teniendo vivencias y teniendo experiencias, ¿no? La educación es ir a espacios terapéuticos, tanto individuales como grupales, que eso también es un coco. Yo ahí hago pues publicidad y es cuando se gasta un dineral en un vestido, en una rumba, y no se gasta un dinero, ¿no? Porque es una inversión en espacio de nutrición emocional de conocimiento. A mí eso me parece rarísimo. O sea, a mí me parece rarísimo. Me Aquí parece existe rarísimo. algo llamado la tertulia, ¿en qué consiste? Ay, las tertulias emocionales son espacios de conversación emocional de un tema en el que explicamos de qué se trata. Por ejemplo, ayer justo estábamos de autoexigencias, de qué se tratan, de dónde vienen y demás. Son muy vivenciales también porque hacemos un ejercicio vivencial y aparte de eso, comemos delicioso, conversamos de todos y creamos comunidad emocional. Qué valiosa esa comunidad, porque fíjate que muchas de las personas no hablan de estos temas precisamente porque no se sienten seguras. Además, porque el hecho de contarlo, pues te expone, ¿sí? Y cuando te estás exponiendo, pues estás siendo frágil. Y si estás siendo frágil con la persona inadecuada, pues eso va a jugar en tu contra. Claro, Entonces, qué bonito. que sean zonas seguras, pero para eso tenemos que darle más voz, hacer un montón más de ruido a favor. Entonces, educación. La educación hay de muchas maneras y de muchos niveles. Si uno no se educa, seguimos en el analfabetismo emocional. La educación que te da conocimiento de ti, el conocimiento de ti que te da calma contigo, porque el conocimiento te hace ver que el mundo emocional es reflexivo, compasivo, bondadoso, es más de preguntas que de respuestas. Todas las emociones tienen una función y tú aprendes a darte cuenta con la función de cada emoción tuya contigo mismo. Uno aprende a leer su mapa geográfico emocional. Tiene su propio mapa geográfico emocional y a navegarlo de una manera segura y a tener señales y decir, por aquí esta es una estrella polar, tengo mi mapa cartográfico, sé leerme, etcétera. Entonces uno va navegándose bien porque está en calma, porque tiene conocimiento. Y ahí es donde uno tiene bienestar emocional. Y el bienestar emocional es un factor de protección. Primero, para que tú vivas súper cómodo contigo. Y segundo, para que sea lo que sea que te suceda en la vida, tienes más recursos para afrontarlo. Eres más adaptativo. Así de sencillo. Uno lo que necesita en la vida es ser adaptativo. Total. O sea, si vas para la Antártida, ponte la chaqueta, porque en definitiva andamos en un mundo caótico y las cosas puede que cambien todos los días, pero si estás preparado para ello, en definitiva, vas a tener las herramientas, esa mochila, esos recursos. Y ha sido súper valioso este espacio. Yo creo que hemos podido tocar todos esos conceptos que para algunas personas pueden ser muy reveladores. Yo, en serio, espero que todos estos les haya podido servir mucho. Que nos dejen también sus preguntas y que sigan a la Doc, porque ya anda muy activa, mejor dicho, ella es súper influencer. O sea, tienen que verla.